Buenas tardes. Empezamos este segundo ciclo de 4 fueros y una perspectiva. Bienvenidas, bienvenidos todos. Esta es la segunda vez que se hacen estas jornadas. Las del año pasado tuvieron mucho éxito, así que esperamos que estas sean tan exitosas como las que nos anteceden. Y en esta primera presentación que vamos a tener hoy, que es del Fuero Penal, les voy a comentar primeramente cuestiones prácticas. La organización está pautada para que esto tenga una duración de aproximadamente 1 hora y media. Cada uno de nuestros disertantes va a hacer una exposición de 30 minutos, cuyas preguntas las recibiremos al respecto por el chat, y les pedimos que tengan paciencia porque al final, al cierre, cada uno de los disertantes podrá ir contestando las preguntas que han surgido de cada una de las charlas. Estas jornadas que nos convocan hoy surgen de una coautoría de mujeres que decidieron hacerlo real, y son la doctora Eugenia Laigle, la doctora Norma Latzer, la doctora Alejandra Orbelli y María Delicia Ruggeri, junto con la doctora Day, quienes idearon estas jornadas que hoy nos convocan, que han sido organizadas por la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, con la colaboración del Centro de Capacitación y del Poder Judicial de Mendoza. Dicho esto, le voy a dar la palabra primeramente a la doctora Day, ministra de nuestra Suprema Corte de Justicia, abogada, profesora, quien, como mencioné recién, junto a las otras mujeres, han logrado que esto sea real y poder convocar a prestigiosos profesionales como los que tenemos hoy para que nos cuenten cómo se ha ido introduciendo la perspectiva de género en nuestras sentencias. Así que, doctora Day, muchas gracias, le cedo la palabra para que dé por abiertas las jornadas. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Muy feliz de estar en este momento aquí. Te agradezco tus palabras, y es verdad que este ciclo 4 fueras, una perspectiva, fue ideada porque nos reunimos. Yo, cuando asumí, comencé a juntarme con magistradas de distintos fueros, y teníamos la idea de ir más allá de donde más se ve la perspectiva, que es en familia o penal, y trabajamos para poder llevar a todos los magistrados, funcionarios y a todo lo que es el Poder Judicial la perspectiva de género, para que se pueda incorporar en todo nuestro quehacer diario y en nuestras sentencias, obviamente. Gracias Eugenia Laigle, gracias Norma, gracias Delicia, Alejandra. Emiliana también fue quien nos ayudó y nos unió para poder hacerlo a través de la Dirección de la Mujer, el Centro de Capacitación, y como verán, veo varias caras conocidas que ya estuvieron antes en este ciclo. Este es el segundo, que para mí es muy importante. No solo es para jueces, sino que también, tal vez sea porque le tengo tanto cariño al Ministerio Público, que he estado tantos años, muchos fiscales están, y yo les agradezco, porque tenemos que estar todos en esto, fiscales, defensores y también los jueces. Creo que lo estamos logrando, lo hemos logrado a través del cumplimiento del tema de la ley Micaela, que nos unimos todos. En esto también vamos sumando, siempre yo he dicho que quiero sumar todo el tiempo para el beneficio de toda la comunidad, es decir, de acercar nuestra justicia a la gente que a veces estamos un poquito alejados. Esta idea que hemos traído a muchos juristas importantes para brindar herramientas a todos los magistrados, funcionarios, han venido de todo el país. El doctor Ramírez, que hoy nos acompaña, ya estuvo con nosotros con anterioridad, siempre de manera generosa nos acompaña y nos ayuda a conocer todo lo relativo a lo que es la perspectiva de género, hacer un análisis jurisprudencial, que es lo que nosotros hemos dispuesto en este diseño de este segundo ciclo. Es decir, hemos dado una vuelta más y decimos, bueno, vamos a ver y vamos a conocer en los distintos fueros cuándo y en qué sentencias se está
incorporando la perspectiva de género, no solo en la provincia, sino en las distintas provincias. Esto nos va a permitir ver cuando un juez o una jueza aplica perspectiva de género, remueve aquellas barreras y aquellos sesgos de género, y nosotros lo vamos a poder advertir y vamos a poder trabajar con ellos. La idea es no solo quedarnos en lo teórico, sino que esto lo utilicemos y lo llevemos a la práctica. Hoy también nos va a acompañar, junto al doctor Ramírez y la doctora Laire, que también es coautora de todo esto, el doctor Murcia, del Tribunal Penal Colegiado, a quien le agradezco su participación. Y esto, un poco nuestra meta desde la Corte es que llegue hacia todas las circunscripciones. Esto lo hacemos federal dentro de la misma provincia, es decir, que todas las circunscripciones podamos estar, que esté la perspectiva de género en todos los fueros, y en nuestro fin es lograr acercar la justicia a la gente, darle las herramientas a todos los que estamos en la administración de justicia para poder brindar una mejor justicia para todos. Los voy a dejar con Gabriela nuevamente para que haga las presentaciones. Le vuelvo a agradecer, doctor Ramírez, su presencia. Y sí, también voy a adelantarme un poco, lo estaba hablando con la Dirección de la Mujer, quiero que esto continúe, pero de manera presencial, pero manteniendo también la virtualidad, es decir, aprovechemos para quienes están lejos, para quienes están más alejados, puedan participar, pero mi propuesta es que la próxima encuentro lo hagamos en forma presencial y mixto, diríamos, virtual para quien lo necesite o quien sea más fácil. Bueno, muchas gracias por todo y estoy muy contenta por la cantidad de participantes y de inscriptos, así que los dejo y muchas gracias y que sean un éxito esta jornada. Muchas gracias, doctora Dey. La vamos a liberar sabiendo de su agenda sumamente ajustada, así que agradecida por su presencia, por sus palabras, y paso la palabra y las voy a presentar a alguien que tampoco necesita demasiada presentación, que es la doctora Liloy Emiliana, quien es asesora de la Suprema Corte de Justicia y quien tiene a su cargo la dirección de la mujer. Muchas gracias, Emiliana, por estar. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por tu presentación y tu tiempo de acompañarnos hoy guiando este espacio. Yo lo que quiero es hacer un cortito, saludarles, darles la bienvenida, que nos veamos y sepamos, ¿no?, quiénes estamos detrás para poder contar mutuamente con nosotros ante cualquier duda, ante cualquier inquietud, y ojalá haya muchas y ponerme a disposición. Bueno, primero que nada, por supuesto, agradecer a la doctora Dey, quien, como ustedes saben, es la ministra coordinadora de la Dirección de la Mujer, y entonces agradecer, Teresa, siempre tus palabras, el apoyo y la participación, sabiendo, como dijo Gabriela, de tus tiempos y de tu agenda, que siempre nos estés acompañando en estos espacios es un símbolo muy importante para nosotras. Bueno, por supuesto, a mis coequippers, las magistradas, cohacedoras de este espacio, Norma Datzer, Ale Orbelli, Delicia Ruggeri y Eugenia, que hoy es nuestra hospedadora, Eugenia Laire, que es quien nos hospeda hoy porque, como ya dijo la doctora Dey, estamos dentro del foro penal y vamos a ir abordando los distintos fueros. También, como mencionó Teresa, que hizo el spoiler, contarles que sí, que queremos hacer esto en forma presencial, y para que sea federal y para que esté en todas las circunscripciones, lo vamos a hacer siempre transmitiendo vía streaming. O sea que la idea es hacer este formato mixto que comentó la doctora. Este primero lo hacemos así también porque tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Ramírez, que está en Buenos Aires, con el compromiso de que la próxima nos acompañe presencialmente, pero bueno, hoy hemos logrado esta posibilidad y aquí estamos. Decirles otra cuestión técnica que me acordé recién mientras hablaba Gabriela, que es que den el presente en el chat, porque a partir de ahí vamos a poder otorgar los certificados. Vamos a tener en principio 4 encuentros y un quinto que está por confirmarse, entonces la idea es que garanticemos la presencialidad para poder certificar el fuero. Bueno, yo acá me había hecho, por supuesto, agradecer el apoyo, el compromiso, el tiempo de estar aquí y de brindar su experiencia y conocimiento al doctor Ramírez y al doctor Murcia, que nos va a acompañar también hoy desde el Foro Penal
desde el departamento de San Rafael también, presente en esta capacitación. Y dicho esto, creo que más o menos tenemos todo. Si me acuerdo de alguna cuestión técnica, se la comunicaré a Gabriela para que estemos en línea, y al mismo tiempo cualquier duda que tengan, tanto para los disertantes como respecto a la formación, pueden hacerlo a través del chat, que también nos va a quedar registrado, y desde ya me pongo a disposición. Quienes son del perfil conocen mi mail oficial, y voy a dejar mi mail también en el chat para quienes son de afuera, porque también veo muchos abogados y abogadas en la matrícula, a quienes les agradezco también que estén acá acompañándonos. Y poniéndome a disposición, Gaby, te devuelvo la palabra y me pongo a disfrutar de los excelentes disertantes que tenemos hoy. Muchas gracias, Emiliana. Seguimos. Les aclaro a todos por el tema de los certificados, que recuerden nombrarse en el espacio de Zoom con el nombre completo para que sean bien identificados. Pasado ese detalle técnico, seguimos con esto. Y me toca presentar ahora a la doctora Laigle, que nos va a honrar con su presencia como representante del Foro Penal, que está totalmente dedicada a este foro. Es la primera de estos 5 espacios que mencionó Emiliana. Así que, doctora, como representante del Foro Penal, la recibo, le agradezco su presencia y le cedo la palabra, previo a que luego yo pueda presentar. Hola, muchas gracias Gabriela. ¿Me escuchan bien? Gracias Emiliana, y bueno, gracias Teresa también por tus palabras. La verdad que estoy muy contenta de poder reiniciar este ciclo que como saben, como les adelantaron aquí Teresa y Emiliana, tiene como objetivo compartir algunas ideas, ver cómo hemos razonado los jueces cuando tuvimos que decidir en casos concretos, ¿sí? Discúlpenme, hay una pantalla compartida de un Zoom. A ver, ¿La dejo o quieren que la saque? ¿cuál? De Adriana Romero. La detengo. No la veo. Ahí está. Sí, por favor, Ahí está, Juan, puede te lo continuar. estaba justo poniendo por el chat. Por favor, porque hay alguien que está compartiendo sin querer. Bueno, yo no, la verdad que no las veía, los veía a ustedes, por suerte. Bueno, como les decía, el objetivo de este ciclo, de estos encuentros, es ver cómo hemos ido razonando los jueces en casos concretos, cómo incorporamos a la valoración razonamientos teniendo en cuenta desigualdades de hecho basadas en el género. Cada caso en el que aparece una mujer, en que hay una mujer involucrada, nos interpela, nos desafía a considerar aspectos reales, culturales, sociales, que la pongan en situación de desventaja, ¿sí? Ver si podemos detectar alguna situación de desigualdad, de abuso de una posición de superioridad por parte del varón, si es que la hay, a veces sí, a veces no, y bueno, en base a esto que hemos observado, que hemos detectado, tomar una decisión justa, que aplique el derecho y que lo haga con justicia, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que juzgar con perspectiva de género no es darle la razón siempre a la mujer, ¿no? Y bajo cualquier circunstancia, sino que es identificar factores estructurales que, como dije, generen para las mujeres desventajas, desventajas políticas, económicas, sociales, que les impiden o les dificulten de alguna manera, en definitiva, alcanzar una igualdad sustantiva de derechos. Esto lo tenemos que aplicar no solo cuando hay una mujer, ¿no? Sino siempre que veamos una situación asimétrica de poder o un contexto de desigualdad estructural con base en el sexo, el género, preferencias, orientaciones sexuales o cualquier otro aspecto, digamos, que denote desigualdad. Los jueces tenemos la obligación de juzgar con perspectiva de género por mandato constitucional. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si es una obligación que nos impone el bloque constitucional y la tenemos que aplicar de manera real. No pensar que la simple invocación del principio de igualdad o con citar la CEDAW o la Convención de Belén en la argumentación, eso nos va a garantizar que estemos aplicando el derecho con una perspectiva de género, con una mirada de género, ¿sí? Porque, y lo digo porque a veces se cae en ese facilismo, se copian 3 citas y listo, cuando la tarea es mucho más compleja y requiere de nosotros un compromiso mucho más profundo.
Y esto va también para los litigantes, y cuando peticionan ante los tribunales, porque a veces invocan tratados, pero después la prueba por ahí no va dirigida a probar eso que dicen, o no le dan al caso un tratamiento que de verdad incorpore una mirada de género. Que cuando digo una mirada de género, en definitiva no es ni más ni menos que juzgar desde los derechos humanos, ¿no? Desde el derecho a una vida sin violencia, y entender o partir de la base de que la discriminación, la desigualdad son violencia, y que el uso de estereotipos también, porque los estereotipos no reconocen nuestra individualidad, ¿sí? Que es una de las características que tenemos todos los seres humanos. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles, ¿sí? Y algunos estereotipos afectan la dignidad humana por esto que no reconocen nuestra individualidad, ¿sí? Los estereotipos son generalizaciones, muchas veces negativas, o a veces, aunque no son negativas, tienen consecuencias negativas. Por ejemplo, el estereotipo que ven que las mujeres somos buenas para el cuidado de las personas y las tareas domésticas. Ese no es en sí mismo un estereotipo negativo, pero tiene consecuencias negativas, porque pareciera que si somos mujeres y no cuidamos a los demás y no hacemos bien las tareas domésticas, no somos buenas mujeres, ¿no? Por eso juzgar con perspectiva de género, o la mirada de género, en definitiva, es una mirada capaz de ver lo invisible, ¿sí? Son como unos anteojos poderosos que nos permiten ver lo que a simple vista no se ve, pero que subyace bajo la superficie, que es esta situación de supremacía del varón y de consecuente desventaja de la mujer, que es algo cultural, pero que existe y que como jueces tenemos la obligación de ver y de tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque cuando detectamos estas situaciones de desigualdad, podemos hacer algo, podemos hacer algo para generar un cambio y así avanzar hacia la igualdad de género real. En la tarea de juzgar con perspectiva de género, podemos distinguir dos etapas, dos momentos, ¿no? Un primer momento que consiste en prestar atención al contexto en el que se desarrollan los hechos, es decir, los roles de cada uno de los que aparecen en escena, identificar categorías sospechosas, relaciones de poder, para poder visibilizar posibles situaciones de desigualdad, de vulnerabilidad, de sometimientos, y cada caso tiene sus particularidades, por supuesto. Y también, bueno, otra cuestión a la que tenemos que prestar atención es si hay interseccionalidad, es decir, cuando tenemos varios factores que confluyan en una sola persona y que aumenten el nivel de discriminación, de desigualdad que puede estar sufriendo. Por ejemplo, si una persona reúne varias categorías, varias características o condiciones que la hacen más vulnerable. Por ejemplo, no sé, ser mujer y a su vez ser de escasos recursos económicos, migrante, o tener una edad avanzada, o niña, discapacitada, lesbiana. ¿sí? Hay que hacerte un análisis integral de la situación. Y valorar la prueba con una visión amplia, flexible, que tenga en cuenta estas cuestiones, estar atentos a los detalles, ¿sí? Para ir atando todos los cabitos y poder así reconstruir, si es posible, qué fue lo que pasó. Y a la par de todo este trabajo, no olvidar nunca, no disminuir en ningún momento el estándar probatorio que hace falta, ¿no? Especialmente en el foro penal, no bajar nunca la vara con la que tenemos que medir el nivel de seguridad que hace falta para condenar, ¿sí? Que ese es siempre el mismo, certeza o seguridad más allá de duda razonable. Así que todo esto tiene que ver, digamos, la perspectiva de género para determinar los hechos. Y después en una segunda etapa, ya en el momento de la aplicación del derecho, es bueno, fundar la resolución, en la prueba, por supuesto, y en el derecho vigente, y para eso tenemos que conocer muy bien el derecho internacional y el derecho interno vinculado a las cuestiones de género, ¿sí? La CEDAW, la Convención de Belén, la Ley 26485, las recomendaciones del Comité CEDAW, porque también ayudan a la interpretación, ¿sí? En los casos de interseccionalidad, cuando detectamos varias situaciones que aumentan la desigualdad, bueno, ver si hay legislación específica, ver cuál es el estándar internacional de derechos humanos aplicables, si es un niño, aplicar la Convención de los Derechos del Niño, si se trata de una mujer mayor, aplicar la Convención Interamericana sobre Protección del Adulto Mayor. Y algo sumamente importante también es juzgar y dictar la resolución en un plazo razonable, no solo porque es un derecho constitucional, ¿no? reconocido en los tratados internacionales,
sino además porque, especialmente en los casos de género, de violencia de género, la decisión pierde sentido para los interesados y además como mensaje, ¿sí? Como comunicación, mirando a la sentencia como comunicación. No logra el efecto de comunicar una sentencia de tiempo, sino comunica que la violencia contra las mujeres no va a ser tolerada. Así que, en definitiva, mirada de género, un momento de la determinación de los hechos, de la valoración de la prueba, y también mirada de género para interpretar el derecho, para interpretar la normativa y aplicarla. Y bueno, hice esta pequeña introducción teórica porque me pareció que podía ser útil, y ahora sí paso ya mismo a darle la bienvenida, la palabra al doctor Murcia. Él va a compartir con nosotros un caso del Tribunal Penal Colegiado. El doctor Murcia es juez del Tribunal Colegiado de San Rafael. Él está ahí en el tribunal desde hace 6 años. Antes fue durante 15 años juez de instrucción en la ciudad de General Alvear. Es abogado especialista en Derecho Penal por la Universidad del Litoral, y bueno, como les decía, está conmigo en el Tribunal Penal Colegiado y dictó una sentencia muy interesante. En el Tribunal Penal Colegiado tenemos continuamente casos de género, vinculados a la violencia de género, casos de lesiones, de homicidios, de abusos sexuales, pero con Néstor pensamos en contarles un caso muy particular, que es un caso distinto, diferente al común que tenemos, y un caso de violencia económica. Así que aquí te cedo la palabra, Néstor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como adelantaba Eugenia, en realidad lo hablábamos cuando compartió esta invitación. En realidad, mi intervención obedece lisa y llanamente a contar un caso que llamó la atención porque no es frecuente que se nos presenten a juzgamiento este tipo de casos. Fue un caso el delito es insolvencia fraudulenta alimentaria. La sentencia se dictó el 9 de agosto del año 2019. Era una situación, fue una situación y aún lo sigue siendo, porque ya van a ver al final del relato, de la crónica que en realidad voy a hacer de este caso, quien aparece como víctima o aparecía como víctima en el proceso penal, entendemos que aún no ha visto satisfechas sus expectativas, sus necesidades, a pesar de haber transitado al menos por 3 fueros sus reclamos. Bueno, voy a tratar de omitir los nombres de las personas, tanto de la víctima como del imputado, pero es un matrimonio que deciden separarse, y una vez que se separan, hacen la separación de bienes. Los bienes que integraban la sociedad conyugal estaban compuestos por una casa valuada en una suma importante, en una zona céntrica, cotizada de la ciudad de San Rafael, una plantación en la zona agraria de 96 hectáreas de frutales, de duraznos y ciruelas, un establecimiento industrial, un secadero de frutas, que secaba la producción propia, como así también de terceros, y en algunos años logró exportar esa producción. Es decir, y además otra propiedad más donde se asienta a la actualidad el establecimiento industrial. Llegado producido el divorcio y el acuerdo de separación de bienes, para la mujer se adjudican, digamos, la casa habitación en el centro de San Rafael y una propiedad, la mitad de la fracción de la propiedad inmueble donde se asienta el establecimiento industrial. Mientras que
para el varón queda el establecimiento industrial, con todo lo que ahí se asienta, digamos, tanto inmuebles como maquinarias, y la propiedad productiva, la unidad económica productiva de las 96 hectáreas. ¿Qué sucede? En el mismo convenio se pacta, la mujer tenía una afección coronaria crónica, había sido intervenida en 2 o 3 oportunidades practicándosele angioplastia, no podía desempeñarse por su cuenta, entonces el convenio entre las partes obedeció a decir, bueno, el varón continuaba dedicándose a la producción, digamos, lo que eran los bienes productivos de esa sociedad conyugal, y la mujer aseguró la casa-habitación, y el compromiso, la obligación con carácter alimentaria y de subsistencia que asumió el varón, era de abonar una suma X, en ese momento eran 15.000 pesos mensuales, o un equivalente a una determinada cantidad de litros de nafta, súper o especial. Ese divorcio se produjo en el año 2013, ese convenio de alimentos se homologó judicialmente junto con la sentencia de divorcio, después se presentó ante el juzgado de familia, ese convenio fue homologado por la jueza de familia con una sentencia con fuerza de ley. Bueno, salvo 2 meses, en el transcurso de 2 años, los demás, el varón incumplió al momento de presentar la denuncia, digamos, que diera origen a la causa penal, el varón había incumplido con las obligaciones de pagar esa cuota que había asumido y en el convenio y que tenía fuerza de ley para las partes. La mujer comenzó a ejecutar esas cuotas, hizo 2 intentos ante el juzgado de familia de la ejecución de esas cuotas alimentarias. Obviamente era un título ejecutivo, y cuando iban digamos, a querer materializar o asegurar el cobro de esa sentencia, se encontraban con que los bienes que habían repartido las partes en la división de bienes no eran del deudor, sino que estaban a nombre de terceras personas. Determinándose o anunciándose ya en la denuncia que esto se trataba de una relación ficticia, es decir, una aclaración, esa unidad productiva que yo les mencionaba que quedó para el varón, era un establecimiento que circulaba con un nombre una SRL que circulaba con un nombre de fantasía y que se componía a su vez de esa propiedad inmueble y productiva de la plantación de frutales y del establecimiento industrial. Posteriormente, una vez comenzado el debate, el Ministerio Público Fiscal amplió la acusación, entendiendo que se trataba de un delito continuado, y que la comisión del mismo, los efectos del mismo, seguían ocurriendo hasta el momento de llevarse a cabo el debate, que comenzó en el mes de mayo. Bien, de toda la prueba, en principio con los compañeros del tribunal, que fue integrado también por el doctor Jorge Yapur y por el doctor Ariel Hernández, en primer momento, es decir, advertimos, o al momento de dictar sentencia, que nos encontrábamos ante un caso de violencia económica, de género, donde había una situación de asimetría, donde había quedado a la luz que a partir de la separación, cómo le había cambiado la vida a uno y a otros. La mujer que había visto
agravarse, y había su enfermedad, porque inclusive esta carencia de los medios económicos hacía imposible que pudiera llevar a cabo todos los tratamientos, adquirir los remedios. Inclusive había comenzado un tratamiento psicológico y lo había tenido que abandonar porque no tenía medios para ello. Mientras que el varón, reconocido por él mismo en la audiencia de debate, sostuvo que desde que se produjo el divorcio, su situación económica cambió, varió sustancialmente y había progresado económicamente. Es decir, como hechos, es decir, así plantea la cuestión, nos planteamos de valorarlo con esta perspectiva de género que mencionaba Eugenia hace unos minutos, de tener amplitud en el análisis de la prueba, de detectar estas situaciones de asimetría, y era un caso evidente de violencia económica. Bueno, en base a ese mandato constitucional y a la Convención de Belén do Pará, y la ley 26485, bueno, fue que asentamos nuestro razonamiento y nuestro análisis de la prueba. Néstor, Sí, perdón. contales, por favor, que me parece muy interesante cómo valoraron el tema de la cesión de derechos que ella misma había suscrito. La cesión de derechos de la SRL la valoramos, en principio, el autor, es decir, el varón en este caso. Nosotros optamos por aplicar la teoría del dominio del hecho, donde el autor instrumentaliza a los sujetos que realizan la conducta material. Es decir, la persona se valió de testaferros, de personas que dependían económica y laboralmente de él, de sus empleados. La SRL la puso a nombre de un matrimonio que hacía las veces de cuidador y de empleados en el establecimiento industrial, en el secadero, que eran personas, una de ellas era totalmente analfabeta, y la otra desconocía en su totalidad los movimientos de la sociedad, porque se dedicaba a tareas de ama de casa nada más, pero no tenía ninguna injerencia en lo que eran los movimientos del establecimiento industrial. Y en la misma audiencia de debate, el imputado del acusado reconoció que esta sociedad le pertenecía a él, reconoció que las otras personas eran sus dependientes, que los había utilizado de testaferros. Es decir, reconoció ese velo societario que se le llama. Era una sociedad ficticia que circulaba bajo las formas, o funcionaba en el circuito económico bajo las formas de una SRL, pero que en realidad esta persona era el único dueño de esa empresa, realmente que nada, ninguno de los ingresos ni de los bienes pertenecientes a esa sociedad se registraban a nombre de él. Él, con un poder amplio de administración de esa SRL, se valía para percibir los ingresos, disponer de los mismos y adquirir bienes registrables, incluso como vehículos, camionetas último modelo, motos de origen alemán, de altas cilindradas, todo a nombre de terceras personas o del concesionario que se las vendía, y él se manejaba en esos vehículos, en esas motos, con una tarjeta azul, una habilitación para circular. Es decir, como elemento subjetivo en esta conducta, determinamos que la única finalidad que tenía esta persona era no tener nada registrado a su nombre, no percibir nada. Todos los bienes figuraban a nombre de esa SRL, reitero, ficticia,
que él administraba con un poder amplio de administración, pero que la realidad nos decía que, y él mismo en la audiencia de debate, pertenecía, era de su exclusiva propiedad, inclusive las personas que comercializaban con él lo sabían. Bueno, entonces esta conducta fue la que calificamos, este accionar, como el insolventarse fraudulentamente con la única finalidad de frustrar el pago y el cobro o las ejecuciones judiciales que le realizaba la ex esposa a los fines de satisfacer la cuota alimentaria. Una cosita más que quería señalarle. Esta conducta típica, es decir, tenemos presente que esta valoración de la prueba que hicimos recaen, se enmarcan en el contexto de violencia de género, puesto que la violencia contra las mujeres, la económica y patrimonial, y el menoscabo de los recursos económicos patrimoniales de las mujeres se produce a través de la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir, conforme lo señala la ley 26485. Reitero, la situación de la mujer en este caso la llevó a un extremo tal que no tenía para comprar los remedios, tuvo que abandonar el tratamiento psicológico, tuvo que alquilar la casa que había quedado para ella en el convenio de división de bienes e irse a vivir con su madre para así, con el alquiler de la casa de su propiedad, poder al menos satisfacer los mínimos gastos de alimentación. Es una situación digamos, bastante extrema a la que ha llegado y a la que aún continúa. Finalmente, bueno, esta persona fue condenada, se le impuso, eran tantas las agravantes, meditándola conforme a las pautas que a los operadores judiciales del sistema penal nos aporta el artículo 41 del Código Penal. Veíamos tantas agravantes y ninguna atenuante en una conducta que hasta ese momento, de efectos permanentes, llevaba 6 años manteniéndose en esa misma conducta, con una conducta, un cinismo en su accionar. Quedó ventilado, reflejado en la audiencia de debate, que cuando el oficial de justicia que enviaba a la jueza de familia acudía a embargar los bienes que existían en el establecimiento industrial, la producción o los vehículos, él alegaba y pretendía, lo demostraba, diciendo que nada de eso le pertenecía y que era todo de la sociedad, de la SRL. Eso por un lado, de así reaccionaba e impedía el embargo, la traba de embargo sobre esos bienes. Y después en la audiencia de debate reconoció que la empresa era de él, que los que figuraban eran personas, eran testaferros, es decir, por una cosa, era un círculo vicioso. En la audiencia penal decía una cosa y ante las ejecuciones o los intentos de cobro de embargo decía otra. Bueno, es decir, a su vez, toda la situación o el empeoramiento de la situación de salud de la mujer, su bienestar, se fue agravando mientras que él fue creciendo, cambiaba cada 2 o 3 años de vehículos, realizaba viajes al exterior, se probaron que había realizado viajes con fines turísticos, a Cuba, a Chile, a Madrid. Había festejado sus 60 años en un salón de eventos de alto nivel en la ciudad de San Rafael, con más de 100 personas invitadas. Es decir, durante todo ese tiempo tenía un buen pasar, un buen vivir, dándose gustos, inclusive con gastos
gastos superfluos. Bueno, se le impuso una condena de prisión efectiva, siendo que, es decir, la mitad, o un poco más de la mitad entre la escala del mínimo y del máximo que se prevé para este tipo de delitos. Y esta sentencia fue luego confirmada por la Suprema Corte de la provincia, bueno, donde destacó esta cuestión, esta valoración de la perspectiva de género con la que el Tribunal de Juicio había analizado la prueba. Y destacó también el haber utilizado la teoría del dominio del hecho para atribuir la autoría de esta conducta ilícita al señor, al imputado de autos, toda vez que él se había valido de figuras jurídicas como cesiones de derechos o la creación de una SRL que circulaba a nombre de terceras personas desde lo formal, pero que en la realidad él era quien tenía el dominio de toda esa situación económica. Otra cuestión que me Doctor interesa Murcia. sí. Dos minutitos. Disculpe. Sí. Sí, le aviso, le quedan 5 minutitos para poder terminar tranquilo su exposición. Muchas gracias. Gracias, me parecía que estaba excelente en el tiempo. Muchas gracias. La otra arista que me interesa señalar, en este caso, que tiene que ver con lo que anunciaba al principio, es que durante la tramitación del debate de esta causa penal, se expuso la presentación en concurso ante el juzgado concursal de San Rafael de la SRL que este señor, digamos, utilizaba para realizar su actividad económica. En la sentencia, nosotros dispusimos, ante lo que entendíamos una posible o una eventual estafa procesal, a la jueza a cargo del titulado concursal de esta presentación de concurso. Habíamos visto que se había corrido este velo societario y que la misma persona había, como ya les adelantaba, reconoció que eso no existía y que era en realidad de propiedad de él, era una sociedad aparente. Pues le remitimos copia de la sentencia con su respectivo fundamento y de los links de las audiencias, todas las audiencias que duró el debate, para que la jueza concursal tomara conocimiento de ello ante un eventual intento de estafa procesal. A su vez, se remitieron compulsas también a la Fiscalía de Instrucción para que se investigaran los delitos de las conductas de las personas que habían ayudado, habían colaborado a esta persona a ocultar sus bienes, principalmente la registración de los vehículos automotores y motovehículos. También por la tramitación del concurso, que a todas luces aparecía como fraudulenta, se le ordenó correr compulsa, mandar los antecedentes al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, por el abogado que patrocinaba el concurso, y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas por el contador, también que había intervenido en toda la preparación del concurso de acreedores. Luego de la sentencia penal condenatoria, la abogada que patrocina a la mujer acudió al juzgado de concurso y con todos los antecedentes de lo que había ocurrido en el juicio penal, solicitó la nulidad de ese concurso, de la apertura de ese concurso. Le fue rechazada. Néstor, estás muteado.
Ay, perdón. ¿Hasta dónde me escucharon? Toqué sin querer. En la extracción del Que se fue al concurso, concurso y le rechazaron la nulidad. les rechazaron la nulidad del concurso. Esto último lo sé no por un cabal conocimiento de esas causas, de esos incidentes, sino por informaciones de pasillo de tribunales nada más. Sé que apeló también a esa decisión, la Cámara no hizo lugar a ese recurso que había presentado por el rechazo de la nulidad del concurso. A ver, bueno, esta es la historia que aún no culmina, y esto es lo que un poco para cerrar, es la situación de una mujer que nosotros en el tribunal entendimos que se había probado con un grado de certeza de haber sido víctima, o sigue siéndolo aún, víctima de violencia económica de género, que atravesó un juicio penal donde se indagó acerca de determinar la verdad real, y si bien dio la razón, digamos, a sus reclamos, ella fue como querellante particular en el proceso, con una participación activa, pero lo cierto es que hoy la justicia aún no ha logrado satisfacer los reclamos de esta mujer, que sigue peregrinando por los pasillos de tribunales. Una de las últimas audiencias a las que había acudido, ya inclusive por su enfermedad, por su estrés, había perdido casi la totalidad de sus piezas dentarias, y ni siquiera tiene recursos para hacerse una prótesis. Sus derechos han sido reconocidos desde lo formal, su crédito, pero no ha podido satisfacerlos de manera real desde lo económico, siendo que los mismos han sido imprescindibles para su vida y para su salud. Esto es, bueno, ya estamos en el límite del horario que me ha sido concedido. Si en todo caso, si a alguien le interesa conocer más en detalle, Sí, doctor. después le acercamos las copias, los números de autos y de la sentencia del fallo de la Corte que confirmó la sentencia del Tribunal Penal Colegiado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. En el chat tienen varios comentarios de agradecimiento y felicitación antes que solicitan el fallo para poder leerlo y compulsarlo. Así que nos comprometemos a después acercarlo a través de los organizadores. Muy agradecidos por su presencia, por su participación. Muchas gracias. Bueno, retomando, despidiendo al doctor Murcia, muy agradecidos por su participación, por este contacto con la práctica y poder entender un poco qué pasa hoy en día con la perspectiva dentro de nuestros fallos. Tengo el agrado de poder presentar ahora al doctor Fernando Ramírez, que nos acompaña en esta segunda parte de esta jornada del Foro Penal. El doctor Fernando Ramírez no necesita mucha presentación y voy a tratar de ser escueta en su currículum porque es muy largo, así que voy a mencionar algunos detalles nada más porque es realmente muy extenso, pero debo decir que es juez de Cámara integrante del Tribunal Oral en lo criminal número 9 de Capital Federal, es abogado, profesor de enseñanza especial en letras. En 1979 ingresó al Poder Judicial de la Nación, siendo secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para luego formar el Tribunal Oral en lo Criminal, del cual es miembro actualmente. Ha integrado la Comisión de Jueces de Grado que asesoraron la delegación argentina de la Unidad Técnica de Seguimiento de la Declaración de Caracas en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia. Integró la Comisión Asesora designada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la creación de la Oficina de Atención de Casos de Violencia Doméstica y a doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ha coordinado y dictado numerosos seminarios
seminarios en el marco del programa Hacia una jurisprudencia, mujeres jueces de la Argentina y el BIT. Ha dictado cursos para la Escuela Judicial Dependiente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, para la Escuela Judicial Dependiente del Consejo de la Magistratura Dependiente del Poder Judicial de la Nación y de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. También ha participado en cursos de capacitación en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Oficina de la Mujer y de la Secretaría de Género de la Defensoría General de la Nación. Para mí es un hermoso momento el de poder recibirlo, y los dejo en manos del doctor Ramírez para cerrar esta parte de la jornada. El doctor Ramírez también va a contar con un tiempo de exposición de 30 minutos, y como les dije al inicio, las preguntas, tanto para el doctor Murcia como para el doctor Ramírez, deben realizarlas a través del chat, y al finalizar la exposición se responderán las mismas. Gracias. Doctor Ramírez, lo dejo con esta audiencia que espera sus palabras. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta presentación. Yo estoy muy contento de estar una vez más con ustedes para compartir un espacio fundamentalmente de reflexión. Bueno, ya lo señalaban cuando mencionaba mis antecedentes. Para mí el antecedente más importante para que yo esté acá es que soy juez hace mucho tiempo. Para ser exactos, el 1 de abril cumplí 29 años de juez de cámara en un tribunal oral. Y estos 29 años a mí me han permitido ver cómo se ha ido incorporando lentamente la cuestión de la perspectiva de género, muy lentamente. Miren, si yo hoy pienso en cómo se tramitaban algunas causas y cómo se juzgaban algunas causas en aquel año 93 en que yo empecé a ser juez, yo he escuchado alegatos en los cuales el defensor de una violación sostenía que el forzamiento era la vis gratia puellae, es decir, la fuerza que agradaba a las niñas, que no era nada malo. Digo, esto yo lo escuché en un alegato, allá por el año 93-94. Evidentemente ha cambiado mucho todo lo que es la temática de género, la interpretación del derecho y también la interpretación de la prueba, y sobre eso voy a avanzar después. Sin embargo, yo lo escuchaba recién al rato del doctor Murcia, qué preocupante que es que todavía cierta ficción jurídica impida el acceso a justicia de las mujeres. Digo, ¿cómo falta todavía un recorrido? Y él ha expresado de una manera muy clara cuáles son las consecuencias de que la justicia no intervenga en el cuerpo de esta mujer. Y yo pienso, las consecuencias que ha traído para muchísimas mujeres, que el derecho haya sido hasta hace muy poco algo ajeno a la situación de las mujeres, y todavía hoy algo que no está totalmente dirigido a alcanzar la igualdad de varones y mujeres. Yo en esta exposición yo tomé algunas de las sentencias que dictó tanto en el Tribunal 9, que es el que yo integro, como el Tribunal 1, que integro por subrogancia, donde se trataban algunos temas que me parece a mí que es interesante compartir con ustedes. Yo voy a hacer mención de esos temas y qué solución le encontramos, y me comprometí después a mandar la sentencia para que, previo testado de nombres, puedan ustedes tener acceso a esas sentencias. Les cuento que, y esto tiene que ver con la experiencia judicial, seguramente ustedes tienen esta misma experiencia, pero siempre es bueno recordarlo. Cuando uno tiene toda una técnica para construir una sentencia, en este tipo de sentencias, donde está de por medio algo que tiene que ver con derechos humanos, y en particular con derechos humanos de las mujeres, el tribunal mío, el Tribunal 1 también, tenemos la práctica de volcar en la sentencia la totalidad de la prueba casi con transcripciones literales. Algunas de las declaraciones son transcripción literal de lo que se dijo en el juicio. ¿Y por qué hacemos esto? Porque cuando después vamos a interpretar esta prueba para tener por acreditado algo, queremos que quede en evidencia la interpretación que estamos haciendo, y si alguien no está de acuerdo, que la diga.
y que exprese a partir de esa misma prueba que tenemos nosotros. Nos parece que es un acto de honestidad y estamos absolutamente convencidos de que la perspectiva nuestra es la correcta y por eso lo exponemos. Para que además también el tribunal revisor, que en nuestro caso es el Tribunal de Casación, pueda también contar con los mismos elementos para decir si hay algún error, dónde nos equivocamos, y si no, para tener la totalidad de los elementos que les permita llegar a una conclusión correcta. Entendemos que una sentencia tiene que ser clara, que no tiene que ser oscura y críptica, sino que tiene que dejar en evidencia todo lo que ha ocurrido en la audiencia, cuáles son las conclusiones explicadas en el lenguaje más llano posible y cuál es la interpretación de la norma que nosotros hacemos en ese momento. Dicho esto, perdón, hay que hacer una aclaración. No siempre estamos de acuerdo los tres magistrados que integramos el tribunal en una interpretación determinada, lo cual implica también, y cualquiera que haya integrado un tribunal colegiado lo sabe, la necesidad de llegar a acuerdos sobre determinadas cuestiones y a veces notarán que no se avanza demasiado en algún aspecto o que queda, digamos, limitada el tratamiento de algunos temas. Pero esto es propio de la dinámica de cualquier tribunal colegiado. Se llega a acuerdo porque somos tres y hay que llegar a una sentencia en lo posible, con un discurso único. No con juxtaposición de opiniones, sino con un discurso único. De eso se trata precisamente un acuerdo. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los temas que yo entendí que podía ser provechoso tratar y exponer? Respecto a la valoración de la prueba, con respecto a la valoración de la prueba, ustedes habrán escuchado más de una vez decir que, sobre todo, a ver, los delitos que afectan a las mujeres generalmente son delitos en espacio privado. Hablar de un delito en espacio privado no significa decir que se está en un búnker de silencio. Es un espacio privado. Y esto significa que muchas veces quienes están presentes en el episodio no quieren saber nada de lo que pasa. ¿Por qué? Porque es una cuestión privada. Y al exponerlo de esa manera, no hay testigos. A veces no hay testigos de violencias que son en medio de la calle. Pero en general no se obtiene demasiada prueba testifical. Tampoco se la busca. Queda siempre en lo que desafortunadamente se menciona como dichos y contradichos. Bueno, es importante tener en cuenta que en el proceso penal se trate de un delito de violencia de género o de un delito común o de un delito el que quieran, no es lo mismo lo que dice el imputado que lo que dice un testigo. El imputado en nuestro sistema penal no es un medio de prueba. El imputado ofrece una versión material de los hechos. Y es obligación del Ministerio Público confrontar esta versión. En aquello que el Ministerio Público no pueda acreditar, prevalece la versión del imputado. Este es el juego que tiene que ver con un sistema donde el imputado no está obligado a declarar. No está obligado a declarar. Esto no necesariamente es así en todos lados, ¿no? Hay que aclararlo, que esto es una práctica o una interpretación que se ha hecho en la República Argentina, donde el imputado puede mentir, puede no declarar, esto está bien, pero si declara no está obligado a decir la verdad. Entonces, lo que ofrece es una versión, no prueba nada en sí mismo, salvo que acuerde con el fiscal. Entonces ahí no hay confrontación y se tiene por cierto esto que está diciendo, pero es una versión. Esta versión es necesario confrontarla, es necesario desvirtuarla cuando es una versión exculpatoria, y esa es tarea del fiscal. Y ahí es donde se introduce la declaración testifical de quien aparece como víctima. Se trata de una declaración testifical, y en nuestro sistema se admite al testigo único. Atribuyen a Napoleón una frase según la cual él decía que en el sistema de prueba tasada, dos personas deshonestas pueden meter preso a un honesto y un honesto no puede hacer absolutamente nada contra dos deshonestos. El sistema nuestro es un sistema denominado de sana crítica que en realidad no es más que un sistema racional. Un testigo puede ser un elemento suficiente cuando ofrece determinado tipo de características. No cualquier testigo y no sobre cualquier cosa. Un testigo hace referencia a hechos
y hace referencia a interpretaciones de los hechos. Entonces, en lo que se refiere a un hecho, bueno, es una prueba respecto de ese hecho. En lo que se refiere a la interpretación, es solamente su interpretación. En este sentido, cuando hablo de interpretaciones, digo, cuando una persona dice, lo hizo para hacer esto, por tal motivo, bueno, esto puede ser una interpretación, hay que tener cuidado con esto. Pero los hechos concretos, lo que está diciendo es una prueba. Bien, por supuesto que puede mentir, claro que puede mentir. Y este es el juicio crítico que nosotros hacemos respecto de todos los testigos, siempre. Nos sentimos más seguros cuando son 2 los testigos, 3, ni que hablar si son 100. Pero en todos los casos, siempre, siempre hacemos una valoración para saber, primero, si lo que nos está diciendo es verosímil. Que no nos esté contando, por ejemplo, que bueno, que bajaron de un plato volador y demás, porque bueno, nosotros en términos generales no creemos en estas cosas. Por otro lado, exigimos que sea veraz en lo que dice. Y la prueba de la veracidad tiene que ver con, bueno, la persistencia en el mismo relato a lo largo del tiempo, con la falta de interés en lo que está contando, y también con la adecuación con algunas otras pruebas, que no necesariamente es total. Fíjense ustedes, cuando viene un señor y dice, el joven que fue detenido a unos 100 metros del lugar con mi celular, me lo sustrajo, nosotros decimos, bueno, a ver, el tipo tiene el celular, lo detuvieron con el celular de este, ¿qué hace ahí el celular? Si el muchacho viene y dice, no, de ninguna manera. Yo le dije, mire caballero, qué buen celular que tiene, ¿por qué no me lo regala? Y él me dijo, pero con todo gusto. Y me lo regaló, no le creíamos nunca. ¿Esto es posible? Y como posible, es posible. ¿Por qué no puede haber un alma generosa que decida regalar su celular a un joven que se lo pide? ¿Y por qué esta alma generosa de pronto lo pensaría 2 veces y dijera, no, mejor lo denuncio por robo? Digo, ¿es posible? Sí, es posible. Ninguno de nosotros lo creería. ¿Por qué entonces creemos que una mujer que conoció a un señor en un lugar determinado y de manera casual, es más, ni siquiera sabe cómo se llama ni nada, decidió que iba a mantener alguna relación con él, rompiendo su vestido porque le gustaba el sexo fuerte? ¿Por qué vamos a creer esto así porque sí? Digo, ahí es donde empieza a funcionar lo que tiene que ser un aparato crítico razonable en la valoración de una declaración testifical. A ver, esto se vincula íntimamente, fíjense que en muchos casos, la defensa, sobre todo en aquellos casos donde hay prueba objetiva de que existió un acercamiento sexual, digo, la discusión suele girar alrededor de la cuestión del consentimiento. Nosotros tuvimos una causa en la que precisamente los 2 imputados plantearon la invitación a uno de ellos a mantener relaciones sexuales y que luego de esto se produjo un robo para justificar ciertas cuestiones de violencia que se habían acreditado ahí. Bueno, ahí es necesario, primero, preguntarse qué tan verosímil es lo que me está diciendo. Porque la mujer dice que no, y parece razonable lo que dice la mujer. Es el caso similar a que dice, bueno, mire, pasó y le pedí el celular y me lo regalaron. Pero además hay otro conjunto de elementos. Por ejemplo, pequeños intercambios que la mujer tuvo con el encargado del edificio cuando llegaba a la casa junto con estas 2 personas a las que les iba a ofrecer un trabajo, las condiciones en las que la mujer se encontró después, las marcas en el cuerpo de la mujer que coincidían no con una cuestión de sexo duro, sino que digamos, coincidían más con el relato que hacía la mujer. Es decir, hay todo un conjunto de elementos que nos permiten decir, efectivamente esta mujer lo que está diciendo es la verdad, del momento justo, de si existió o no existió un consentimiento, de que le dijo, hagámoslo fuerte, etcétera, etcétera. Eso nunca lo podremos saber, salvo que exista una grabación de ese momento. Pero no es necesario que sepamos esto. Del mismo modo que no es necesario que tengamos una grabación exacta del momento en el cual el ladrón del celular le exigió la entrega del celular bajo amenaza. No lo necesitamos. Hay cierta lógica
en las conductas que no debemos olvidar. Y acá es donde juega para la interpretación de la prueba, juegan los estereotipos. ¿Qué es lo que quieren las mujeres? ¿Qué es lo que transmiten las mujeres en su forma de tratar a un varón, en su forma de vestir, en su invitación a la casa? Digamos, juega todo esto para encarar una interpretación unidireccional que es casi imposible de violentar, digamos. Y este es un punto que nosotros tenemos que tener muy en claro cuando hacemos interpretación de la prueba. Y tiene que ver con que dónde nos paramos cuando interpretamos la prueba. ¿Dónde nos paramos cuando interpretamos una conducta? Porque eso no tiene que ver con la discriminación por parte de ese varón imputado de un acto de violencia. No tiene que ver con la nuestra. Tiene que ver con nuestra discriminación en el sentido de atribución de conductas a partir de estereotipos. En esto, bueno, además de esta causa, que se llama Pérez e Ipanaque, son dos imputados, hemos tenido también otras causas. Fíjense, con el tema del consentimiento, y acá quiero retomar algo que dijo la doctora Laige. A ver, por supuesto que no alcanza con que la mujer venga y diga, hizo esto. Claro que no alcanza. No se trata de decir, creo todo lo que me digas. Se trata de hacer una evaluación crítica y ver cada uno de los detalles de lo que está diciendo, si encuentra algún tipo de soporte en el resto de la prueba. Y además, entre las cosas que hay que medir es cuál es el vínculo que existe entre las personas que están involucradas en este episodio. No es lo mismo la exigencia que se tiene respecto de la formalidad de un consentimiento entre personas que no se conocen, de la que se puede tener con personas que se conocen, que tienen un vínculo, una relación, incluso una relación de acercamiento sexual previa. Digamos, es distinto. Y también es distinta las exigencias que uno tiene que tener para acreditar el consentimiento entre dos personas que han tenido un vínculo de relación y de acercamiento sexual, pero están en conflicto. Porque, y esto a la inversa de lo que suele creerse, cuando hay un conflicto, no hay una trampa. Digo, imaginar y pensar en trampas tendidas por una persona para generar un conflicto requiere cierta acreditación mínima de lo que se está diciendo. Y son conductas que son perceptibles. Digamos, no es tan sencillo el armado de una trampa para que pase desapercibido. Pero sí es posible que en un clima de violencia, la violencia se incentive con posterioridad. Y sobre esto, digo, hay numerosa cantidad de causas que nosotros hemos ido percibiendo que tienen que ver con el encadenamiento de violencia. Digo, por desgracia, son muchas las causas, yo le voy a pasar algunas, en las cuales la misma conducta se va reiterando, una conducta de amenaza o una conducta de lesión, se va reiterando a lo largo del tiempo. Y va generando distintas denuncias que se encadenan. Tomadas aisladamente, cada una de estas denuncias suelen tener idas y vueltas. En el sentido de que resulta insuficiente para algunos jueces la magnitud de la prueba. Ahora, la reiteración debe llamar a una reflexión. La cantidad de episodios en los cuales, por ejemplo, se suman delitos de desobediencia a la prohibición de contacto son impresionantes. Y uno se pregunta, si tiene una prohibición de contacto, ¿cuál es la necesidad imperiosa que lleva a tener un nuevo contacto con esta mujer?
¿Cuál es el incremento de violencia que se va produciendo en estos casos? Ahí hay que reconocer que solemos tener un problema de interpretación que hay que, de alguna manera, resolver. Existen magistrados que imponen la prohibición de contacto como condición de libertad en el auto de procesamiento y o en una excarcelación. Otros que directamente establecen la prohibición al estilo de los jueces civiles, ¿no? Que ponen una prohibición de acercamiento. La violación de la prohibición de acercamiento de los jueces civiles o la que impongan los jueces penales en el marco de la Ley de Protección Integral de la Mujer, con independencia del auto de procesamiento, el incumplimiento genera el delito de desobediencia. Y el incumplimiento que genera el delito de desobediencia, naturalmente, lleva a un proceso de demostración en el ámbito penal. La condición de que no se acerque para obtener la libertad en el caso de un auto de procesamiento o de una excarcelación, lo que genera no es una causa por desobediencia, es la detención inmediata. Desgraciadamente, se ha puesto de práctica, por lo menos en algunos tribunales, que ante el incumplimiento de la condición de libertad, se dispone a abrir una causa por desobediencia, cuando no es tal. Digamos, nosotros cuando ponemos condiciones para una excarcelación, cuando no se cumplen las condiciones, ya sea de domicilio, de no salir del país, o cualquier otra que se imponga, lo que hacemos es ordenar la detención inmediata. Sin embargo, acá se empieza a relajar la situación de la detención inmediata. Y no es menor la cuestión de la detención inmediata. Miren, es poner el riesgo en el cuerpo de la mujer. Digo, si tomamos la decisión porque estamos convencidos de que un señor no debe acercarse a una mujer por una cuestión de protección de la mujer, debemos ser severos en el incumplimiento. No tiene sentido que sea puramente formal, no le impongamos. Pero no se puede imponer una prohibición o una medida protectiva que no estamos dispuestos a ejecutar en el caso del incumplimiento. En cuestiones de algunos procedimientos especiales, yo les voy a remitir dos sentencias, una, o dos resoluciones, mejor dicho, una en la que se rechaza una petición de suspensión de juicio a prueba, por tratarse de cuestiones de violencia de género. Ustedes saben que este es un tema muy controvertido. La Corte no lo tiene controvertido, la Corte en Góngora fue muy clara, dijo, otorgar una suspensión de juicio a prueba en caso de violencia de género es violatorio del Tratado de Belém do Pará. En cualquier caso, yo les diría, vean, examinen los casos en los que se ha otorgado la suspensión de juicio a prueba con un poquito de objetividad. A ver si es tan cierto que son temas donde no hay riesgo, etcétera, etcétera. Véanlo primero, porque yo he visto otorgar suspensiones de juicio a prueba en casos realmente monstruosos, con la excusa de que, bueno, pero así resolvemos no sé qué. Este es otro punto que, más allá de los casos, obliga a una reflexión. Nosotros pensamos que la violencia de género es una cuestión de derechos humanos. En las cuestiones de derechos humanos hay un interés público y del Estado. Es discutible y es para un largo debate esta cuestión de que en derecho penal resolvemos conflictos privados. El derecho penal es derecho público y están en juego muchos otros intereses que no son solamente los intereses de las personas que se acercan o que han tenido un acercamiento del orden de lo delictivo. Entonces, pero en los casos concretos de violencia de género, si es violación de derechos humanos, si creemos que es una violación de derechos humanos, no se admite tan fácilmente esta cuestión de solucionamos un conflicto particular. Eso por un lado. Por otro lado, en peticiones de juicio abreviado. Yo no sé cuál es el régimen que tienen ustedes, pero el régimen nuestro, los jueces podemos, cuando se presenta un pedido de juicio abreviado, hacer una evaluación de la prueba ya reunida en la etapa del sumario y decir, no, miren, esto tiene que ir a juicio, porque lo que acá se está diciendo no coincide o es algo distinto de lo que ustedes me están presentando como
petición de juicio abreviado en base a un requerimiento determinado. Bien. En muchos casos, cuando se produce el requerimiento de elevación a juicio de casos de violencia de género, se advierte que hay un recorte de los hechos que fueron investigados en la etapa del sumario. Un recorte, a veces, diría yo, peligroso respecto a las consecuencias que puede traer. Y se presenta un juicio abreviado con una pena relativamente menor. Una vez más, para resolver la causa. Y uno empieza a advertir y dice, bueno, pero yo tengo que fundarlo, porque nosotros la sentencia en juicio abreviado la tenemos que fundar en esa prueba, no es que no hay prueba. Esto no es que homologamos un acuerdo entre partes, nosotros tenemos que fundar una sentencia. Y cuando tenemos que fundar una sentencia, advertimos que, por ejemplo, se han puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Justicia de Instrucción un conjunto de hechos que no están reflejados en el requerimiento. Entonces decimos, bueno, a ver, si vamos a juicio, ¿qué puede pasar de todo esto? Y entonces hay un rechazo fundado a un pedido de juicio abreviado. Para mí es importante esto por lo siguiente. Nosotros en varias sentencias hemos señalado, porque nos parece importante señalar, irregularidades en el trámite cuando se trata de cuestiones de género. Irregularidades en el trámite que van desde dejar de lado parte de las declaraciones, tergiversar parte de las declaraciones, dilatar el procedimiento. Hoy señalaban la importancia de que un procedimiento obtenga rápidamente una respuesta. Y esto que no tengan rápidamente una respuesta es lo que genera el encadenamiento progresivo de hechos de violencia. Nosotros hemos detectado sentencias temporalmente paralelas de hechos que en realidad son un conjunto encadenado y que nunca terminan de resolver esta situación. Y me queda poco tiempo y quiero mencionar, aunque más no sea, 3 temas que me parece que es importante señalar. Algunos ya lo había dicho, la diferencia que hay entre desobediencia y condición de libertad. Segundo, el tema del consentimiento. Digamos, ¿cuál es el alcance que se le da al consentimiento? ¿Qué es lo que se consiente en una relación determinada? El tercero es un fallo que nosotros dictamos hace ya bastante tiempo, en el que aplicamos como delito el sometimiento a servidumbre. Era una privación de libertad a una mujer ejercida por un varón, tenía retenida en un local que había sido cedido por sus padres, un viejo local de heladería que le cedían para sacárselo encima al señor. Estaba ahí la mujer y era tan opresivo el nivel de sometimiento que tenía esta mujer que el señor dejaba la puerta abierta. Digamos, como privación ilegal de la libertad clásica, ofrecía alguna dificultad porque no había un encierro físico. Y la única manera que pudo esta mujer, aunque parezca mentira por lo extraordinario, la única manera que pudo esta mujer salir de este encierro fue en un momento en que logra ir con la excusa de que iba a la peluquería, llega a una peluquería, pide el teléfono y llama a su hermana que vive en España. Y la hermana que vive en España es la que logra operar sobre la situación para sacarla de esta situación de encierro. Porque la madre se desentendía de ella, porque una vez se acercó y se abrazó a un policía pidiéndole que la rescate y llegó el tipo y le dijo, ah, dejala, lo que pasa es que está medio borracha, que todo aquello, y el policía le dijo, bueno, llévatela. Y porque la perseguía y la seguía permanentemente. Nosotros llegamos a la conclusión de que esto era un sometimiento a servidumbre y el Tribunal de Casación confirmó esta interpretación jurídica que hicimos nosotros. El último tema, ya estamos sobre la hora sobre Nos el que quedan quiero... 5 minutitos, doctor. Bien, el último tema sobre el que Gracias. quiero que reflexionemos,
y donde yo voy a remitir también una sentencia de un señor que se llama Sandoval Beltrán. Sandoval Beltrán sumaba delitos de amenaza. En rigor tenía una conducta yo diría, de un hostigamiento perverso. Esperaba a la mujer con la que había tenido una relación de un par de meses, la esperaba en la puerta todos los días, la seguía a donde fuera a trabajar. La mujer no sabe cómo lo hacía, el tipo, ella salía antes a trabajar, buscaba salir antes y siempre se lo encontraba, y dice que lo peor fue un día que ella decidió salir media hora antes, no estaba en la puerta, toma un colectivo y en la parada siguiente subió Sandoval Beltrán. No sabía cómo, era un personaje terrible que la perseguía, le mandaba cartas. En un momento dado, cuando se entera que ella está nuevamente saliendo con su anterior pareja, que la relación de él duró un par de meses en el medio, lo que hizo fue, en primer lugar, mandar fotografías al lugar de trabajo de su nueva pareja. Imagínense el tipo de fotografía que mandó. Fotografías de relaciones con al lugar de trabajo, que no era cualquier lugar de trabajo, pero manda ahí a ese lugar de trabajo para él, para digamos, quebrar esta relación, cosa que no logra. Amenaza también a la nueva pareja y desliza cartas brindando múltiples detalles de las relaciones que mantenía con la señora por abajo de la puerta del edificio para que los vecinos del consorcio supieran o conocieran cuál era su versión sobre los hechos. Lo cual obligaba al padre de esta mujer, que vivía en el edificio, a estar atento para bajar a horas de la madrugada y demás, a ver que no hubiera alguna carta o algo depositada por el señor. Bueno. Ese fue un juicio unipersonal que tuve que presidir yo solo. Cuando terminé y dicté la sentencia, ordené la inmediata detención del señor. Y acá se introduce un tema que nunca ha sido bien tratado en materia penal y que estos casos marcan muy en evidencia el problema que traen, y que tiene que ver con qué valor tiene la sentencia condenatoria no firme. No es lo mismo que una prisión preventiva. Digo, esto que algunos deslizan respecto de la similitud que existe entre la prisión preventiva y la sentencia no firme, no es verdad. La sentencia condenatoria no firme es una sentencia que se ha dictado con posterioridad a la celebración de un juicio. Y hay 1 o 3 magistrados que han decidido que estos hechos están probados y que hay certeza jurídica sobre esto. Por supuesto que es revisable, por supuesto que hasta, si quieren, el principio de inocencia está vigente, pero lo que no cabe ninguna duda es que ha transitado el proceso un avance hacia el grado de certeza que no puede dejarse de lado, cuando de lo que estamos hablando es de delitos de continuidad. Yo pensaba en, digamos, esta explicación respecto de cómo el doctor Murcia nos explicaba, esa defraudación sigue cometiéndose, los delitos de violencia de género siguen cometiéndose, y uno tiene que interrumpirlos. Y si los delitos que se están llevando a cabo son delitos de contacto, por ejemplo esto de violencia permanente, de amenaza permanente, uno tiene que buscar la manera eficaz de cortarlo, porque lo que está en juego es riesgo. Yo me acuerdo que yo fui secretario en Morón allá por el año 82. Y me acuerdo que cuando yo llegué, lo primero que me decían, eran otras épocas, todo lo que ustedes quieran, pero lo primero que tiene que hacer el juez de instrucción es interrumpir las consecuencias del delito. Y parece que esto, en los casos de violencia de género donde hay una perpetración con permanencia en el tiempo, nos lo olvidamos. No lo logra la prisión preventiva, y no puede ser que tampoco lo logre la sentencia condenatoria no firme. Porque hay un riesgo vital en el medio. Y porque, digamos, sin dejar de lado ningún tipo de formalidad ni demás, tenemos que garantizar esto. Entonces, si no hay manera de reforzar la protección de la mujer, fíjense que estamos hablando de delitos de permanente y de reiteración de la desobediencia a la prohibición de contacto.
Digo, poner una nueva prohibición de contacto cuando ya estamos diciendo, después de un juicio, que el señor violó una numerosa cantidad de veces la prohibición de contacto, ¿qué sentido tiene que le digamos, bueno, pero ahora no te puedes acercar con la sentencia condenatoria? Digo, tenemos que garantizarlo de otra manera. Desgraciadamente, los elementos para garantizar esto son muy pocos materialmente y muy pocos incluso en cuanto a lo que significa para la víctima. Nosotros hemos tenido un caso de una mujer que se le concedió la pulsera, le pusieron la pulsera al señor y la señora tenía el teléfono, que era una especie de teléfono con el cual le alertan si el señor se acerca o no. La mujer pidió que se lo dejaran, que se lo sacaran esto, pues la volvía loca. Porque dice, yo no puedo vivir, porque tengo un teléfono en el cual me suena y desaparece, y me suena y me llaman, se está acercando, no, ya se fue. Digo, a veces pensamos recursos que creemos que son favorecedores de la libertad, pero a costa de la libertad de otro. Digo, y este es digamos, un examen que también tenemos que hacer en algún momento. ¿De qué valor le damos a eso? Yo estoy diciendo una sentencia y condenando a un señor diciendo, mire, usted cometió estos delitos. Y lo digo porque estoy convencido, y hay una certeza jurídica distinta de la del juez de instrucción. A ver, que el juez de instrucción la puede tener, pero tiene un valor jurídico distinto a la primera. El juez de instrucción puede estar convencido de que el tipo es culpable, pero no tiene por qué argumentarlo. Es más, si lo argumenta está mal. Digamos, él tiene que demostrar que existen determinadas condiciones para sujetar a alguien a proceso y eventualmente a prisión preventiva. Pero yo no, yo estoy como juez de juicio, yo estoy diciendo y afirmando algo categóricamente después del juicio, después de haber celebrado el juicio, valorando toda la prueba que está. Entonces, no me parece razonable que ante una condena por hechos que implican una perseverancia en el tiempo, una reiteración en el tiempo y una continuidad, y que establecen un riesgo, aunque no nos guste hablar de riesgo a los penalistas, establecen un riesgo dado por estos antecedentes, y entonces yo tengo que garantizar de la mejor manera posible, de la menos intrusiva. Desgraciadamente, no tenemos muchas más que la efectiva prisión del señor. Los otros tenemos que evaluarlos. La víctima está dispuesta a someterse a este tormento que significa que a las 3 de la mañana la despierte el teléfono porque se está acercando el señor y se apague. Y se vuelva, y que tenga que toda la mañana controlar que esté cargado, porque se descargan. Porque no es tan fácil mantener esto. Son especies de celulares, pero no tan sencillo, y que no se lo olvide. Y que si va a algún lado lo lleve encima. Digamos, a veces pensamos en medidas protectivas, por supuesto, es mejor que algunas otras medidas protectivas que también nos ocupamos de inventar, que fueron encerrar a las mujeres en determinados lugares donde no se las dejaba ir y demás, para cuidarlas. Pero es otra reflexión que merecemos hacernos. En realidad se lo merecen las mujeres que nosotros lo hagamos. En síntesis, yo seleccioné estos temas, yo les voy a mandar entonces las sentencias que hacen referencia a estos temas, y también para que ustedes tengan, por esto que les decía al principio, que es que tratamos de volcar toda la prueba de la manera más neutra posible, que ustedes también puedan hacer esta valoración por la suya, digamos, para ver y evaluar si a su juicio nosotros nos equivocamos o no. Esto es parte de esta función de la actividad jurisdiccional. Y es que la exponemos para que los demás estén de acuerdo o no. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Ha sido un placer. Clarísima su exposición y nos ha tenido a todos atrapados. Muy agradecido. Desde el chat hay algunas consultas, muchos agradecimientos, muchos saludos, es lo que se ve en el chat, tanto para el doctor Murcia como para el doctor Ramírez. Y como habíamos dicho que el último espacio iba a estar dedicado a las preguntas, tanto
o sea, para los dos expositores y también para la doctora Laile, que participó activamente. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, esta es la oportunidad para ir cerrando y da pasar al cierre final. Con respecto al doctor Murcia, al principio algunos consultaron sobre la calificación legal que había recibido el principio, el fallo que comentó, cuál había sido la calificación de la BOQUE fiscal. Esa es una de las preguntas. Y para el doctor, esa es para el doctor Murcia y para el doctor Ramírez, cuál es la aplicación del fallo Góngora con respecto a la aplicación de suspensión de procedimiento de prueba en los casos de violencia de género. Esta es la que veo acá en el chat. Le cedo la palabra a doctor Ramírez si quiere, después pasamos a la respuesta del doctor Murcia. Si les... Sí, a ver, si yo no entendí mal, pues corto un poco. ¿Cuál es la interpretación que hace la Corte? La interpretación que hace la Corte es una interpretación, diría yo, vinculada a la textualidad del convenio. Ustedes saben que la convención que nosotros llamamos de Belém do Pará, la convención dice Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Lo cual exige, a ver, el examen de los casos. No podemos sortear el examen de los casos, requiere el examen de los casos, y en aquellos casos en los cuales se demuestre efectivamente que ha habido un caso de violencia de género, debe ser sancionado y debe ser castigado. Esta es la forma en la que nos hemos comprometido todos los países interamericanos para erradicar la violencia. Dijimos, la única manera de erradicar es con la sanción. Yo sé que algunos yo diría, con algún sesgo estalinista, siguen considerando que el derecho penal sirve para corregir y no para castigar. Pero lo concreto es que esa convención dice castigar. Lo dice en español, lo dice en inglés, no dice otra cosa. Dice para prevenir, sancionar en términos de castigo y erradicar la violencia contra la mujer. Si alguna duda cabe respecto de si esta es o no la interpretación correcta, la que ha hecho la Corte, yo quiero aclararles que la Comisión Interamericana tiene una publicación donde marca cuáles son los estándares de interpretación en América Latina de Belém do Pará. Y señala precisamente como un estándar que ha sido aportado por la República Argentina, un fallo previo, si yo no me equivoco, previo a Góngora, de la Cámara de Casación, donde dice exactamente lo mismo, pero con una mayor extensión. Y dice, no es compatible un procedimiento de suspensión del juicio a prueba si, con la obligación del Estado de resolver los casos. Algunos interpretan que esto lleva necesariamente a una condena, y no es así, no es que se dice que hay que condenar en todos los casos, lo que dice es que hay que investigar todos los casos de denuncia de violencia de género y resolverlos. Si se verifican, condenarlos, pero lo que no se puede hacer es una vía oblicua que quite del sistema judicial el caso. Y eso es lo que ocurre con la suspensión de juicio a prueba. Es otro tema, la suspensión de juicio a prueba, lo digo rápidamente, es otro tema que tenemos que revisar seriamente. Seriamente. ¿Qué significa la suspensión de juicio a prueba? Yo, a ver, recuerdo una intervención, un pedido de suspensión de juicio a prueba de un joven que estaba imputado de haber abusado sexualmente de una niña, en la cual la asesora de menores que intervino habló con la niña y dictaminó diciendo que las condiciones que se le podían imponer a el señor como condición de la suspensión de juicio a prueba resultaban
suficiente castigo. Y que además ella había hablado con la niña y no le quedaba muy claro cómo había sido el tema. Yo mandé las actuaciones a la Defensoría General de la Nación para que revisaran cómo era la actuación de la asesora de menores, que había tenido la gentileza de, como representante promiscua de la niña, decir que no le creía. Bueno, el pedido mío allá quedó en la Defensoría General, hubo alguna que otro dictamen, pero decidieron que nada, que no había hecho nada mal. Pero digo, ese es el problema que plantea la suspensión judicial prueba en los casos de violencia de género, que hay una convención internacional que dice, señores, hay que verificarlos, en los casos en los que hay que condenar, no se puede una vía oblicua. Y la suspensión de juicio a prueba no es una condena. La suspensión de juicio a prueba es un procedimiento altamente discutible por el cual una persona, en principio inocente, sin reconocimiento de culpa ni nada, decide cumplir durante un tiempo determinado aquellas condiciones que debería cumplir si se lo condena a una pena de ejecución condicional, las mismas, porque está en el mismo artículo. Y hasta hace poco tiempo, porque después se modificó, también tenía que renunciar a la prejudicialidad en un reclamo de daños y perjuicios por delito, y todavía sigue, debía entregar a favor del Estado los bienes que, según la imputación, había utilizado para la comisión del delito que no había cometido. Digo, a ver, la verdad que es un instituto bastante difícil, que debería aplicarse en muy pocos casos, no en todo lo que podemos. Porque es un modo de, no como algunos dicen, de resolver un conflicto. Lo que resuelve es el proceso, que no es lo mismo, nos saca de encima una causa. Esto de que resuelve el conflicto es otro tema para hablar en alguna otra oportunidad. Doctor, va a haber muchas oportunidades para poder seguir disfrutando de su charla. Nos quedaba una pregunta para el doctor Murcia con respecto a lo de la calificación legal que se había planteado en el fallo comentado. Le paso la palabra al doctor Murcia. Sí, gracias. Bueno, la calificación legal en la que se encuadró la conducta ilícita en este caso fue la de insolvencia fraudulenta alimentaria. Está previsto en el artículo 2 bis de la ley 13944, modificado por la ley 24029. Bueno, la conducta típica consiste precisamente en insolventarse en forma aparente o real para hacer imposible el cumplimiento de la obligación alimentaria o frustrar en todo o en parte el cumplimiento de dicha obligación mediante distintas maniobras, ocultando los bienes, haciéndolos desaparecer, etc. A propósito, ahí le he enviado a Eugenia, tal vez ella sabrá cómo hacérselo llegar a las organizadoras para que los fallos, el fallo del Tribunal Penal Colegiado de San Rafael y el fallo de la Suprema Corte, para que, bueno, lo puedan enviar o subir a este espacio y todos puedan tener un conocimiento más profundo, más detallado de los mismos, ya que en el chat habían requerido datos, mayores datos de esos fallos. Así que, bueno, pronto seguramente van a ser puestos ahí a disposición. ¿Puedo hacer si me disculpan, un agregado? Sí. Por supuesto, doctor, adelante. Cuando se discutió, es muy interesante, cuando se discutió aquella ley de alimentos y de defraudación alimentaria, cuáles eran las posiciones, porque el
para que tengan una idea, lo que se discutía era que los alimentos que se debían a los niños en particular eran propiedad de los niños. No era algo que le daba el varón a los niños como concesión, sino que era una propiedad. Por eso el concepto de defraudación, en estos casos, también estaba ligado a esta cuestión que ahora el nuevo Código Civil y Comercial, algo de esto vuelve a traer como tema, a que no se trata de algo que simplemente le está negando el varón como algo que es de él y que tiene, sino que es algo que se está quedando de otro. Digo, un concepto interesante por la perspectiva con la que se trata este tipo de instituciones que tienen que ver con la propiedad, con que no todo lo que gana alguien o que le pagan por su trabajo debe ser considerado propiedad de esa persona en sí mismo, sino que cuando hay otros obligados, en particular los niños que tienen, sobre los que existe responsabilidad parental, parte de lo que se gana es propiedad del otro. Y cuando ha habido una sociedad donde ha habido distribución de tareas durante un tiempo determinado, donde para poder llevar adelante una empresa, es propiedad común, no es propiedad de este señor. Por eso es tan interesante que se haya podido quitar el velo de esa SRL, que es un gesto hipócrita, yo diría, no sé si es en práctica en la provincia. Yo he sabido de algunos magistrados de la órbita federal que tenían su propiedad en SRLs. Digo, el mecanismo de una SRL para quitar la propiedad de común de una pareja, de un matrimonio, de una familia, para ponerla en SRL y disfrazar jurídicamente algo, es un mecanismo desgraciadamente bastante utilizado. Y es muy importante que existan fallos que demuestren que, ya señores, esta hipocresía no va más, digamos, no es una construcción jurídica. Y es lamentable, a mi juicio, que esto en otros ámbitos que no son penales no pueda verse. A ver, el corregimiento de velo en una sociedad, yo que soy un poco más viejo, el juez Lozada en la década del 60 lo estaba diciendo respecto a las sociedades comerciales. No puede ser que en esto no se pueda ver. Nada más. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la Perdón. intervención. Sí, una cosita más que me gustaría No sé agregar en alusión a lo que quedan... señalaba el doctor Sí, por Ramírez. supuesto, doctor. Bueno, justamente este tratamiento del tipo penal y de las obligaciones alimentarias, no quiero explayarme demasiado, para eso le hemos remitido los fallos. Nosotros, el Tribunal de Juicio, hicimos una valoración y un análisis de este tipo penal, porque el convenio de alimentos, y cuando comenzó digamos, a consumarse, a llevarse a cabo esta conducta, estaba vigente el anterior Código Civil. Y cuando se dictó el fallo, ya había entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Así que ahí abordamos los conceptos y el régimen alimentario, las obligaciones alimentarias, como, digamos, analizándolas conforme al régimen del viejo Código Civil y el nuevo Código Civil y Comercial. Hay unos capítulos en el fallo, en la parte de la calificación legal, donde analizamos esas aristas. Nada más. Muchas gracias, doctor. Bueno, quedando todas las preguntas contestadas, habiendo las disertaciones maravillosas, le cedo la palabra para que pueda dar Gracias. la última parte de estas jornadas que creo que han finalizado de una manera maravillosa. Cabe destacar que hemos contado con más de 180 participantes, que para hacer jornadas mediante plataforma es muy alto el número de personas que han participado y de distintos lugares, con lo cual podemos ir terminando con mucha alegría y mucho agradecimiento para todos los que han participado. Doctora, poder cerrar.
Gracias, gracias Gabriela. Sí, yo les quiero agradecer mucho, bueno, a todos los que han participado de este ciclo, a los que nos vienen acompañando ya desde el año pasado, y agradecer públicamente, por supuesto, al doctor Ramírez, que siempre nos acompaña, y al doctor Murcia, que ha venido hoy, que nos han dedicado su tiempo y sus conocimientos, que han sido tan generosos con nosotros, así que se los agradezco de corazón. Y bueno, nos esperamos en el próximo encuentro, que Emiliana, recordanos cuándo es, por favor, y de qué se trata. ¿Podés? Eugenia, me has agarrado media distraída, no tengo la fecha Ay, en este perdón, momento. perdón. Bueno, ya les va a llegar la Porque me ha información a pasado que todos. yo comenté más temprano, lo comenté por fuera, se me ha roto la computadora, así que estoy desde el teléfono y no puedo meterme a mirarlo. Bueno, perdón. Pero es Entonces, aproximadamente... Si me Ahí te permiten, mata. acá tengo las Se lo fechas y la soluciono, se lo temática. soluciono. Ay, El gracias, próximo Marta, miércoles ayúdanos. 4 de marzo, y entiendo que nos corresponde el fuero laboral. Así Gracias, que Norma. sé que es el Norma. 4 de marzo. Así Y antes que nos de eso, veremos. Emi, perdón, yo también, el 20 de abril próximo tenemos. encuentro es el 20. Sí, El 20. Ahí está. el 20 y nos corresponde al fuero civil. Así Muy que bien, muy es el bien. 20. Hay uno antes. Gracias, Ale. Ahí está, el 20. bueno, buenísimo. Entonces, nos encontramos el 20 para compartir los fallos que nos va a compartir la doctora Arbeli en relación al fuero civil. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias, adiós. Y gracias, Teresa, por habernos acompañado toda la jornada. Gracias. Muchas gracias.